Buenos días. Vaya. Bienvenidos, iglesia, y a todos los conectados también. Es bueno tenerlos aquí. Hoy es domingo de Pentecostés, así que pensemos en orar, ¿de acuerdo? Juntemos nuestras manos en nuestros corazones porque necesitamos más del Espíritu Santo. Si estás en línea o estás aquí, pon tu mano en el corazón porque Dios te da todo. Ruego, oh Dios, por una renovación de tu Espíritu Santo. Oro, oh Dios, por el poder de salir de la situación en la que estamos. Te pido, oh Dios, sabiduría. Oro para que la mano de Dios y su palabra nos acompañen en estas situaciones. Pido a Dios que venga y nos llene con su Espíritu Santo para que seamos testigos de Jesucristo, llenos de pasión y audacia. Que el amor de Dios sea derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Te necesitamos cada vez más, Espíritu Santo. Te pedimos que vengas a la ciudad del reino y nos llenes con tu poderoso bautismo y unción. Mientras escuchan este mensaje, oro para que la presencia del Espíritu Santo sea fuerte en cada uno de ustedes. Lo ruego en el nombre de Jesús. Y todos dijeron amén, amén, amén. Por favor, tomen asiento. Una vez más, bienvenidos a este servicio. Hoy comenzamos una nueva serie llamada Vamos a cambiar el mundo. ¿No es asombroso? Vamos a cambiar el mundo. Pero me resulta desalentador pensarlo. ¿Cambiar el mundo? Vamos, es un poco desalentador. Es un poco demasiado grande para nosotros comprender lo que hacemos. Ruego para que en las próximas semanas, mientras viene un ministro y un predicador, cada uno mostrándonos su perspectiva, nos convirtamos en un pueblo audaz y lleno de fe para marcar la diferencia en nuestro mundo. Vamos a partir de Mateo 28, versículo 19, conocido como la Gran Comisión, que dice: vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es increíble lo mucho que se puede obtener de un simple versículo. Pero esta mañana quiero centrarme solo en una palabra. Y la palabra es naciones. De acuerdo, id y haced discípulos a todas las naciones. Cuando ustedes miran la palabra, es una palabra llamada etnos. Y etnos significa étnico o un grupo de personas. El mensaje de Dios es claro. No estamos hablando de naciones como si fueran países, sino de grupos de personas diferentes en su etnia, lengua, geografía, mentalidad y estructuras sociales. Dios nos pide que crucemos estas fronteras sin importar que sea incómodo para compartir el evangelio con todas las etnias y orígenes. El objetivo es llegar a todos, tocar sus vidas y compartirles el mensaje de Dios a través de la enseñanza, la predicación, la instrucción y el bautismo. Cuando vemos todos estos distintos grupos interculturales, lingüísticos, raciales, étnicos y mentalidades, debemos ir y cambiar. En nuestra ciudad hay solo grupos de personas. Diferentes grupos de personas nunca han oído del Evangelio de Jesús, incluso en nuestra ciudad. Algunos de ellos nadie los ha alcanzado porque son diferentes. Y por lo que tipo de... Damos un paso atrás por su diversidad, pero Jesús lo deseaba, creo. No solo es el llamado a ir a cada grupo, sino que cuando rompamos las barreras, habrá un gran derramamiento del Espíritu Santo. Dios vendrá y se moverá como en el día de Pentecostés, cuando el derramamiento del Espíritu Santo ocurrió
y personas de diferentes lugares y lenguajes empezaron a preguntar cómo conocer a Jesucristo. Así que cuando la unidad se une, ocurre este mover del Espíritu Santo. Tenemos una clave poderosa aquí que debemos reconocer, tomar y cruzar estas fronteras para ver ese mover del Espíritu Santo. En este momento Jesús habla sobre cómo cruzar los límites sociales. ¿Cómo podemos ir más allá de estos límites? ¿Cuáles son los límites sociales que necesito superar? Tal vez no lo he dicho antes, tal vez pase desapercibido en mi vida, pero tiendo a sentirme cómodo con las personas que conozco, con quienes se parecen a mí, hablan como yo, comen lo mismo y celebran las mismas cosas. Claro que estoy cómodo, pero el llamado de Dios es cruzar esa frontera y alcanzar a un pueblo que está más allá. Ahora permíteme mostrar dos ejemplos bíblicos. El primero, ir más allá de los límites sociales para ayudar a los necesitados. Uno de los motivos por los cuales lo haces es porque vas a ayudar a alguien que lo necesita. Quiero utilizar la historia del buen samaritano que quizá ya conozcas, pero en el Evangelio de Lucas se presenta de manera un poco diferente. Lucas comienza con un experto en la ley, alguien que conocía muy bien la palabra de Dios. Se le hizo una pregunta a Jesús planteando cómo se adquiere la vida eterna, por lo que el contexto es la salvación. El hombre le interroga a Jesús acerca de cómo obtenerla. De manera astuta, Jesús le devuelve la pregunta y le cuestiona sobre lo que la ley de Moisés dice al respecto. Dado que es un erudito en la materia, le preguntó su opinión sobre la ley de Moisés. El hombre responde bien en Lucas 10:27. El hombre respondió: debes amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Buena respuesta, muy bien. Él miró todas las enseñanzas de la ley de Moisés y lo puso en su resumen y lo dijo realmente bien al poner estas dos partes juntas. Y lo dijo muy bien. Pero, habiendo dicho eso, empezó a pensar, estaba muy satisfecho de sí mismo y era un poco engreído. Quería justificar y decir, he hecho esto, amo a Dios, amo a la gente que me rodea, me considero bueno. Desafía a Jesús y pregunta, ¿quién es mi prójimo? Así que desafía a Jesús. Ese es el contexto aquí. ¿Quién es mi prójimo? Desafía a Jesús. Eso es. Pensando que Jesús diría, oye, tu familia y tus amigos y la gente que te rodea. Y él podría decir, pero yo los amo. Pero Jesús tiene una respuesta radical para él y nosotros, porque comienza a contarle una historia. En el versículo 30 Jesús responde con una historia de un judío. Es interesante. Jesús describe la historia del hombre de origen judío que viajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por bandidos. Le quitaron la ropa, lo golpearon y lo dejaron medio muerto en el camino. Jesús explica esta situación para destacar la necesidad de ayuda de este hombre desamparado. En el versículo 31 menciona que por casualidad pasa un sacerdote. Bueno, para hacer a la referencia de hoy, será un pastor, se acercó, pastores. Vino un pastor, pero cuando vio al hombre allí tirado, cruzó al otro lado de la carretera y pasó de largo. Venga. Este era un pastor, este era un hombre judío, este era un cristiano para aplicarlo, pero él no prestó atención, se alejó. Y luego, versículo 32, un asistente del templo se acercó. Bueno, esto es como un líder del grupo de conexión. Perdón por desordenar a los pastores, ahora está todo bien. Así que un líder de conexión vino, vio lo ocurrido y luego siguió su camino.
Eso significa que puedes ser cristiano, puedes conocer a Dios, puedes estar asistiendo a la iglesia, puedes estar haciendo todas las cosas que llamamos cristianas y aún así estar tan ciego a una necesidad que yace al lado del camino, que no pudimos ver la necesidad, que ni siquiera pudieron sentir por este hombre que estaba muriendo al lado del camino. Ese es un pensamiento aterrador. Y tenemos que despertar porque Jesús está tratando de decir que puedes estar tan atrapado en tu pequeño mundo, tu pequeña mentalidad, tu familia, tus amigos, tu grupo de personas, que ni siquiera puedes sentir las necesidades de los demás a tu alrededor. Él continúa en el verso 33 y dice: entonces un samaritano despreciado. Me encanta cómo Jesús dice esto, es una burla y a la vez provocador. No solo dice samaritano, había un samaritano despreciado que, sabiendo que sus oyentes también lo despreciaban, decidió acercarse al hombre que vio, sintiendo compasión por él. Me pregunto, ¿por qué los otros dos no sintieron compasión? ¿Qué nos impide ser compasivos y llevar una vida cristiana? Esta historia nos revela una terrible verdad. La lucha étnica y el prejuicio llevaban siglos separando a los judíos y samaritanos, tanto que se negaban a ayudarse mutuamente, incluso si uno de ellos estaba muriendo en el camino. Ya se sabe. ¿Qué pasa con nosotros? ¿A qué grupo de personas desprecias? Tienes que pensar en eso. O te sientes incómodo, o sientes que son indignos. Eres inadaptado para esa clase alta y tú no estás a ese nivel. Diferentes cosas nos separan en nuestro mundo. Tenemos un enemigo que continúa dividiendo y fragmentando a la sociedad hasta convertirnos en enemigos y volviéndonos ajenos los unos a los otros. ¿Por qué? ¿Acaso si nos uniéramos destruiríamos al enemigo? Su estrategia es dividir no solo a la iglesia, sino también a nuestras comunidades, generando diferencias políticas, de pensamiento, en nuestra forma de vivir, en nuestra visión y en el valor que le damos a la vida. Nos dividimos y redividimos hasta que Él prevalece en nuestra división. Dios nos llama a unirnos como pueblo, pues esa es la clave para cambiar nuestro mundo. ¿Están de acuerdo? Según el versículo 34, el samaritano atendió las heridas del hombre con aceite de oliva y vino, las vendó y lo llevó en su propio burro a una posada donde lo cuidaron. Al día siguiente entregó al posadero 2 monedas de plata y le dijo que se ocupara de él, ya que su cuenta sería mayor que eso. Ya te pagaré la próxima vez que venga. Este hombre no solo hizo el esfuerzo extra, sino que también se esforzó de manera excepcional. Fue más allá para ayudar al necesitado. Esta fue la compasión que mostró un samaritano despreciado cuando judíos no hicieron lo mismo por un compatriota judío. Jesús preguntó quién mostró más misericordia y, por supuesto, la respuesta fue el buen samaritano. Según el versículo 37, Jesús dijo que sí. Ahora ve y haz lo mismo. Ahora recuerden, la pregunta era, ¿cómo consigo la vida eterna? Eso significa cruzar estas fronteras y ayudar a las personas que son diferentes a mí, que no están en mi círculo ni en mi mundo. Es parte del camino hacia la salvación y la vida eterna. ¿Lo has entendido? Nunca pensamos en eso. Pensamos que la salvación es: extiendo mi mano y oro la oración del pecador. Estoy salvado. Pero según esto, ¿cómo obtengo la vida eterna? Amas a Dios y amas a tu prójimo.
Según la historia, tu prójimo es alguien que está fuera de tu zona de confort, por quien sientes compasión y haces todo lo que está a tu alcance para atender la necesidad de esa persona. Y Dios dice allí, cumplirás toda la ley y los profetas. ¿No es asombroso cómo Dios nos ha llamado? Y podemos ser tan cómodos, pero piénsalo. Todo el mundo conoce a alguien necesitado, en cada parte de nuestro mundo, en nuestro trabajo, nuestro hogar, nuestro vecindario, en donde estudiamos, hay gente con necesidades. Es que estamos ciegos y no podemos ver sus necesidades, o podemos ver sus necesidades, pero simplemente no nos importan. No tenemos compasión. Lo que dijimos fue que debemos pedirle a Dios en Pentecostés que venga y llene nuestros corazones. Pero permítanme contarles otra historia que muestra cómo Dios va más allá de los límites sociales. Algunas personas ignoraban a Dios y necesitaban una revelación, como el ejército romano que vivía en Cesarea. Perdone, oficial, en el versículo 10 había un capitán del ejército romano llamado Cornelio. La historia continúa. Se refiere a la etnia de la persona. Era romano, pero hay otra cosa. Era un centurión o un oficial del ejército. Formaba parte de una fuerza opresora que había entrado en la nación de Israel. ¿Cómo se cruza esa frontera cuando ellos son los que nos están oprimiendo? Cuando ellos son los que nos gobiernan y nos suprimen. ¿Cómo cruzar esa frontera? ¿Cómo superarlo? No solo somos, en este caso Pedro será judío y se acercará a un gentil, sino que además uno es el opresor y otro el oprimido. ¿Cómo cruzamos estas fronteras? ¿Cómo cruzamos las fronteras cuando la gente nos desprecia, nos menosprecia o habla en nuestra contra? ¿Somos capaces de cruzar esas fronteras? De eso trata esta historia, de cómo Dios, por su Espíritu, toma al gran apóstol Pedro y le enseña que tiene que levantarse contra la misma gente que no le gusta. Siendo judío, ni siquiera entra en una casa gentil. Eso no era lo esperado, esa era la norma social. Nadie lo hacía, no entraban en el espacio de los demás. Y sin embargo, Dios le pide que lo haga. Y me gusta la forma en que Dios le habla a Pedro, casi de forma cómica. Pedro está hambriento y Dios aprovecha ese momento para hablarle. Así que Dios lo mantiene verdaderamente hambriento. Pedro cae en un sueño o trance y Dios le muestra una sábana del cielo con animales, reptiles y aves. Siempre pienso en serpientes al leer eso. Entonces él piensa, muy bien. Y una voz le dice, levántate Pedro, mátalos y cómetelos. Él responde, no Señor. ¿Sabes? Yo hubiera dicho, ¡puah! Creo que eso es lo que dijo, solo que no está escrito. Él dijo, ¡puah! No puedo hacerlo, Dios, no puedo hacerlo, Dios. Simplemente no podía superar esta restricción en la dieta. Estaba arraigada en su cultura y hábitos alimenticios. Esto era lo que comían, no esas cosas. ¿Por qué me pides que lo haga? Pero Dios lo repitió 3 veces, una y otra vez. Y él dice, no, es impuro, no voy a tocarlo. Y verso la voz, habló de nuevo y dijo, no llames impuro a algo si Dios lo ha hecho limpio. Dios expresaba que aunque los consideras impuros, en realidad son limpios. Los llamo limpios, aunque tú no los llames así. No etiquetes a las personas según su raza, etnia, posición social o política. Nosotros, los cristianos, ellos no lo son. Dios afirma que lo que ha hecho limpio no debe ser etiquetado de otra manera. Los ha hecho limpios. Pedro estaba confundido cuando el centurión envió a sus sirvientes.
Aunque normalmente no invitarías a un judío a casa, Dios ha hablado. Así que envíalo y dile que venga a mi casa, porque él merece estar aquí, hambriento de conocer a Dios. ¿Cuántas personas a nuestro alrededor solo quieren conocer a Dios? Lo estaba intentando todo. Intentaba dar dinero a los pobres, era devoto y estaba involucrado de alguna forma. ¿Alguien me mostrará a Dios de verdad? ¿Cuántas personas en nuestro vecindario y en nuestros lugares de trabajo solo desean conocer a Dios, su dolor, su lucha, su oscuridad y su confusión? De acuerdo, es tan intenso. ¿Podría alguien venir y decirme cómo Dios se eleva sobre la iglesia, mostrándole una visión a Pedro y a Cornelio y luego juntándolos para superar las barreras sociales y revelar a Dios a un pueblo que no lo conoce? El peligro es que nos podemos sentir tan cómodos con lo que sabemos de Dios y lo que disfrutamos de Dios y la adoración que tenemos aquí, que nos cegamos y nunca pensamos en ir más allá. Porque tengo todo lo que quiero, mi familia es feliz. Ahora, obviamente queremos que sea de esa manera, pero todavía hay una llamada a ir más allá para poder cambiar nuestro mundo. ¿Quién está sentado a tu lado en la oficina y no lo ves? No ves su llanto, su necesidad de conocer a Dios. Presumes porque su fe es diferente, su color es diferente, su etnia es diferente, su historia es diferente. No están interesados en Dios, pero tal vez solo están clamando. Tiene el centurión romano, un hombre de poder, un hombre de influencia, y sin embargo, vacío, porque no conocía a Dios, que está a nuestro alrededor y ni siquiera lo vemos, ni siquiera podemos ver lo que hacemos ahora. Entiendo el odio ético y racial, la brutal fuerza ocupacional y el pueblo sometido al opresivo dominio romano. Pero Dios parece ignorarlo. Te das cuenta de que Dios no lo usa como excusa. Te levantarás, irás a su casa y hablarás de mí. Podemos tener nuestros argumentos y razonamientos y tener altas opiniones, pero Dios lo pasa por alto y dice, tómalo según tu creencia. Y así lo hace Pedro. Esta es la historia asombrosa. Pedro entra en una casa romana, lo cual debe haber sido incómodo para él. Siendo un judío devoto, habría estatuas a su alrededor y probablemente las encontraría repulsivas. También habría sido ofensivo para él el olor de la comida que venía de la cocina, así como las vestimentas y el comportamiento de la gente, especialmente la relación entre hombres y mujeres, que difiere tanto de los judíos ortodoxos. Sin embargo, Pedro entra en esa casa a pesar de sentirse inseguro y exclama, Dios, ¿de verdad quieres que esté aquí? Pero lo asombroso ocurre cuando Pedro comienza a compartir el evangelio. El Espíritu de Dios desciende sobre Cornelio, su familia, y todos ellos son llenos del Espíritu Santo antes de que Pedro termine. En esto se puede percibir el deseo, anhelo y pasión de Dios utilizando a un predicador inicialmente renuente. Para llevar su evangelio, ¿de acuerdo? Esto es lo que Dios quiere lograr en nuestro mundo. Podemos tener muchas mentalidades y barreras, pero Dios quiere que las superemos. Quiere que dejemos ir todo eso. Quiere que nos acerquemos a otras personas, incluso si son muy diferentes a nosotros. Él está feliz de que su Espíritu Santo se mueva contigo. El Espíritu de Dios descendió y sorprendió a Pedro. Pedro estaba como, vaya. El Espíritu de Dios ha venido. Estaban llenos del Espíritu Santo. Y Pedro dice, bueno,
Supongo que deberíamos bautizarlos en agua. Ellos ya están bautizados en el Espíritu Santo porque en su mente el Evangelio no era para ellos, solo para nosotros. No tengo intención de dárselo. Pensaba que era solo para mi gente y mi familia. Hemos sido fieles a Dios. No es para ellos, no se lo daré. Pero de repente su mentalidad cambió. El Evangelio también es para ellos. No lo sabía, pero Dios quiere alcanzarlos. Ellos son los opresores, no son gente buena. Sin embargo, también necesitan la salvación en su vida. Ese es el mensaje que debemos entender. Dios quiere que traspases límites y vayas más allá y llegar a nuestro mundo. Lo que dije de nosotros que es tan ciego, lo que dije de nosotros que carece de compasión, todos nos lo debemos preguntarlo hasta cierto punto. Un poco ciegos en nuestra cultura, en nuestra mentalidad, en nuestros límites sociales. Y hasta cierto punto todos no tenemos compasión por ciertos grupos de personas. Y Dios lo sabía, lo comprendió. Por eso nos envió el Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Esto nos lleva al último punto. Más allá de las fronteras sociales, pero en y a través del amor de Dios. Él entiende que no podemos amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y voluntad. Aunque quisiéramos, no lo logramos. La verdad es que no amo tanto a Dios. ¿De acuerdo? Sé que debería hacerlo, pero me resulta difícil alcanzar ese nivel de amor absoluto. ¿Cómo puedo amar a Dios de esa manera? ¿Y cómo puedo amar a mi prójimo como a mí mismo? Siempre me priorizo a mí mismo, velo por mis necesidades, mi familia y mis hijos. Pero ahora todo eso ha desaparecido. Este es el paradigma con el que vivimos y vemos el mundo. Es por eso que Dios derramó su Espíritu Santo sobre nosotros. Él sabía que no podríamos hacerlo sin el Espíritu Santo, que nos da poder, sabiduría y un fuego interno. Pero ¿qué significa ese fuego? ¿Es para que podamos ser renovados como fuego fresco? ¿Es esa la razón por la que tenemos el Espíritu Santo? ¿Acaso había indiferencia, prejuicios u odio en nuestros corazones que necesitaban ser purificados? ¿Acaso había divisiones creadas por nuestras culturas y hogares que nos impedían derribar barreras? El derramamiento del Espíritu Santo necesita romper esas limitaciones y liberarnos para que no estemos retenidos y permitir que Dios traiga un cambio y haga la diferencia en nuestro mundo. ¿Es por eso que derramó el Espíritu? Tú y yo quizás hayamos pensado que puedo orar gracias a tener un lenguaje de oración. Es más fácil cuando estoy lleno del Espíritu Santo. Pero el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés tenía otra razón mayor. En Romanos 5:5, Pablo dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Él está hablando del amor de Dios, porque nosotros no tenemos esa clase de amor. Somos por naturaleza egocéntricos y egoístas, quieras aceptarlo o no. Pero en Cristo, en la efusión del Espíritu Santo, nos llega una compasión más allá de nuestra capacidad natural. Nos llega un amor. ¿Cómo podemos alcanzar a los distintos grupos de personas en nuestra ciudad si no salimos de nuestra zona cómoda ni llevamos el Evangelio? Opresor, oprimido, de acuerdo, rico o pobre, diferente en raza, etnia, idioma, diferentes opiniones políticas o partidos, diferentes orientaciones sexuales. ¿No significa que debemos compartir el Evangelio de Jesucristo, no etiquetándolos diciendo, uy, esa gente o esta gente, ni catalogándolos como orgullosos? Rompamos esos estereotipos. Aquí Jesús comienza a mover su iglesia y mueve a uno de sus grandes apóstoles y dice, cruza la línea, cruza el límite.
bájala. Extiende la mano para que el amor de Dios sea derramado en nuestros corazones. Necesitamos un amor que llegue tan profundo. Necesitamos un amor que derribe fortalezas, creencias equivocadas en nuestra mente y llene nuestros corazones. ¿Por qué no nos levantamos ahora ante Dios y usamos este momento y decimos: Dios, ¿me darías tu amor? ¿Me darías tu compasión? ¿Quitarías la ceguera de mi ojo? ¿Quieres, Dios, llevarme a un lugar donde pueda cruzar esta frontera social, mental o de visión del mundo, sea lo que sea, y llegar más allá? Por un momento comienza a pedirle a Dios, porque te digo que están a tu alrededor. Te digo que hay gente con necesidades a tu alrededor y hay recursos que tienes para ir y ayudarles. Hay gente a tu alrededor anhelando conocer a Dios. Así que deja que el amor de Dios venga. Justo en este momento deja que el fuego del Espíritu Santo permite que queme cualquier pensamiento egoísta y egocéntrico. No tengas miedo de dejarlo ir a través de la historia. La tradición, cultura y mentalidad no son siempre buenos. Deja que el Espíritu y el fuego quemen lo que no es bueno. Si tienes diferencias con otro grupo, deja que el fuego del Espíritu Santo limpie. Si necesitas algo mientras cantamos esta canción, permite que el fuego de Dios venga. Send me a place, I wanna burn for you. Lord, hear my cry, reignite me again. I wanna burn for you. Come on, let's cry for the fire. Pour out So fire, send me a blaze. I wanna burn for you. Lord, hear my cry. Reignite me again. For you. I wanna burn for you. So pour out your fire. Send me a blaze. I wanna burn for you. Lord, hear my cry. Reignite me again. Reignite us. I wanna burn. Send me a blaze. I wanna burn for you. Lord, hear my cry. Reignite me again. I wanna burn for you. And I wanna burn for you. I wanna burn for you. Vamos, invita al Espíritu Santo. Invita al Espíritu Santo a buscar en tu corazón. ¿Qué es que nos retiene? ¿Qué nos ciega? ¿Qué hace que estemos tan atrapados en nuestros propios orígenes étnicos? ¿Qué nos frena? Padre, te pido el fuego y el amor de Dios. Un fuego que queme, oh Dios, cada parte de esta ceguera y de este egoísmo que nos frena. Oro por todos los presentes, sea cual sea su historia, sus antecedentes, su dolor, su quebrantamiento, incluso los rechazos de su vida y las luchas étnicas de su historia. Que el fuego del Espíritu Santo elimine las barreras en la casa de Dios, elimine las barreras en la iglesia de Dios. Oro para que el amor del Espíritu Santo te sea dado, para que el amor de Dios sea